Supongo que muchos de los que están aquí estarán siguiendo la visita del Papa Francisco a Irak. En estos días había ido a visitar a la ciudad de Ur, que es donde nació Abraham. Como ustedes sabrán, Abraham es el que empezó la Biblia, por así decirlo, y también los musulmanes lo reconocen a Abraham como el padre de la fe. Y por eso el Papa aprovechó, por así decirlo, o prefirió tener esa reunión de diálogo interreligioso en la ciudad donde Abraham nació, como un símbolo de que todos estamos unidos, tenemos un mismo Padre en la fe, por así decirlo. Creo que nos lleva a pensar. Abraham, antes de hacerse seguidor de Dios, antes de dejar su pueblo y peregrinar para compartir lo que Dios le iba enseñando, después, como habíamos leído hace unos fines de semana, Dios le pide incluso que sacrifique a su hijo, aunque al final no termina matándolo, ¿no? Pero Abraham es ciertamente un símbolo. Dios podía haber llamado a cualquier otra persona, pero elige a este hombre y es un signo, es un símbolo de ese contacto, esa comunión que tiene Dios con los hombres. Dios le habla al hombre. No es que el hombre busca a Dios y termina razonando que tiene que haber un Dios porque si no este mundo no existiera. No, eso está bien que se haga, pero el que nos habló primero, el que nos dijo que Dios existe, es Dios mismo. Y lo hace a través de su palabra. Y por supuesto que la palabra de Dios es la Biblia y que para tener la Biblia necesitas un idioma. Y entonces Dios nos habla a través de los mensajes que nosotros podemos entender. Por eso es que esta misa la tenemos en español y otras misas son en japonés, etc. Dios nos habla en forma humana, a través de los hombres. En la segunda lectura, Pablo dice que los judíos quieren signos, que los paganos quieren sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Justamente Pablo nos pone delante la situación de que todo el mundo tiene una imagen de Dios, sea de la religión que sea, hay signos. Hay un templo, hay unas imágenes, ya sean de la Virgen, ya sean de los santos, hay una escritura como la Biblia, como el Corán. Todos buscamos o queremos una imagen, un signo de Dios. Pero el signo, por supuesto, que es solo una indicación, no es Dios mismo. Una imagen de Cristo no es Cristo mismo. Entonces, eso que nosotros buscamos, todo el mundo, toda la persona, por más que la religión sea distinta, tiene una imagen, busca algo a través de Dios. Y el Dios que nosotros creemos, que en el fondo es el mismo Dios de cualquier persona que vive, por supuesto, porque hay un Dios único, pero lo que nosotros conocemos de Dios lo tenemos, por así decirlo, de una fuente privilegiada que es Dios mismo nos habla. Y Dios mismo se hace hombre y muere en la cruz por nosotros. Ese contacto tan personal lo tenemos solamente los cristianos. Y por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios. No es que por eso seamos mejores, no, pero ciertamente hemos recibido un privilegio especial de Dios que nos habla Él mismo. Él mismo se hizo hombre, Él mismo quiso hablar, quiso vivir como nosotros. Y por supuesto que para vivir como nosotros tuvo que hacerse parte de un pueblo,
en este caso del pueblo judío, y él se hizo hombre, no se hizo mujer, y si nació hace 2000 años, no nació ahora. Esas son las limitaciones humanas que eligió Dios. No porque el haber nacido 2000 años antes sea mejor o peor que el nacer ahora, ¿no? Es porque Dios eligió en nuestro tiempo un tiempo, un idioma, un pueblo. Pero esa elección no es exclusiva, y ahí es donde viene el problema muchas veces de toda religión. Nos creemos que porque Dios nos eligió a nosotros, no los eligió a los otros, y no es exclusivo. A través de Abraham, Dios eligió a todo el pueblo hebreo judío, y a través del pueblo judío nos eligió a todos nosotros los cristianos, porque Jesús era judío. Y a través nuestro, Dios elige a todo el mundo. Por eso es que hay cristianismo en Japón, porque a través de Francisco Javier, de todos los demás misioneros, Dios también quiso que ese mensaje se transmitiera a este país también, como en todos lados, como en todo el mundo. Entonces, el compartir esa gracia que hemos recibido es lo importante. Somos una comunión, somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Dios mismo. Nosotros representamos a Cristo. Y por eso es tan importante el testimonio que nosotros damos. Yo creo que lo que decía al principio del viaje del Papa Francisco a Irak muestra eso. El Papa se quiere mostrar como transmisor de ese mensaje de paz. Aunque haya violencia, aunque haya rechazo, aunque haya terrorismo, aún así, el Dios nuestro es un Dios de paz. Sería muy fácil decir, no, está peligroso, entonces nos vamos, se cancela todo. Hay coronavirus, entonces no nos movemos, es más seguro. Y ciertamente sería más seguro, pero el Papa, a propósito, elige tener ese gesto de decir, a pesar de todo eso, todavía nuestro Dios quiere la paz, quiere que formemos un cuerpo. Y como dije recién, ese cuerpo no es nada más que la Iglesia Católica. Es todo hombre que ha nacido, porque todos somos hijos de Dios, y a todos Dios quiere salvarlos. Por eso nuestra acción, nuestro ejemplo, que también puede ser un mal ejemplo, influye en ese cuerpo que somos todos nosotros de Cristo, de toda la Iglesia. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús muestra en cólera, por así decirlo. Hace un látigo y los echa a latigazos a los que estaban en el templo. Ciertamente no parece una imagen muy pacífica de Dios, ni es la imagen que habitualmente tenemos de Jesús. Pero que eso también, ahí está el punto, es un signo. Por eso es que San Juan dice en su Evangelio, cuando Él resucitó de los muertos, se acordaron de este gesto de echar a latigazos a los vendedores. ¿Qué signo nos da el Señor? Y dice, no conviertan la casa de mi Padre, o sea, la iglesia, el templo, en un mercado. Jesús no niega que el mercado, que el trabajo financiero, económico tenga su valor. Pero el templo no es para eso. Así como nadie va a rezar a un mercado, así también la iglesia es para rezar, para encontrarse con Cristo, para encontrarse con los hermanos. Y esto que parece tan, bueno, uno dice porque los fariseos o porque en aquel momento había mucha gente mala que no lo quería Jesús. No, aquí está el punto. Ese signo, por eso San Juan lo pone en su Evangelio, es algo que todos nosotros tenemos que tener en cuenta. No convertir la casa de Dios en un mercado. Si nosotros venimos a misa pensando que si yo voy a misa Dios me va a conceder esta gracia, estamos negociando con Dios. Y Dios no quiere eso. Está bien que pidamos, y aunque no vengamos a misa, Dios nos va a conceder lo que necesitamos. Pero no es compra-venta.
yo te rezo tantas Ave María y tú me das tantas gracias. No, no. Ahí está el signo que Jesús les da a los fariseos cuando le dicen, ¿y tú qué signo nos das para hacer así? Como decir, ¿quién te patrocina? Y Jesús le dice, bueno, cuando destruyan este templo en 3 días, yo lo voy a reconstruir. Y los otros, los que lo interrogaron a Jesús, dicen, ¿cómo? 46 años costó construir el templo y vos en 3 días lo vas a hacer. Sonaba totalmente ridículo. Pero eso era también justamente un signo, por eso que San Juan y los apóstoles, cuando resucitó Jesús, o sea, mucho tiempo después mucho tiempo le costó a ellos darse cuenta que eso era un símbolo, que no se trataba del templo material de piedra, sino que se trataba del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo que Jesús reconstruyó, su cuerpo físico palpable, en 3 días después de la resurrección, entre la crucifixión y la resurrección pasan 3 días, según se cuenta la Biblia. Y ahí entonces está ese signo que nos dio Jesús, les dio a los fariseos, pero nos da a nosotros también. Toda acción que nos da Jesús, todo evento que vemos nosotros, hay que relacionarlo a esta muerte y resurrección de Cristo. Para nosotros los cristianos, ese es el signo principal. La muerte y resurrección de Cristo nos da a nosotros como un horizonte. Desde ahí tenemos que ver todo, ya sea la pandemia, ya sea una enfermedad, una catástrofe, la muerte de un ser querido, todo eso. Jesús nos dice, destruyan este templo, en 3 días lo voy a reconstruir. Ese es el signo, que Jesús no termina con la muerte. Hay violencia, Jesús lo castiga, lo maltratan, le pegan con un látigo, lo clavan en la cruz, lo matan con la lanza. Hay violencia, hay muchísima violencia. Pero no termina ahí, ahí está el punto. El signo que nos da Jesús es, el templo se reconstruirá, que en el caso de Jesús quiere decir yo voy a resucitar en 3 días, que en ese momento ninguno de los que escuchó a Jesús se lo entendió. Pero los apóstoles, como se acordaron de eso, se dieron cuenta que Jesús no podía estar diciendo un disparate, sino que había algo ahí. Pidámosle entonces al Señor en esta misa que sepamos nosotros también creer en esa reconstrucción del templo, esa nueva vida que nos trae Cristo, y también que para eso necesitamos también en esta Cuaresma, como tirar abajo nuestros pequeños ídolos, nuestros pequeños comercios con el Señor y volver a una relación más pura con el Señor, con nuestros hermanos, con toda la Iglesia.